Bueno, mis queridos hermanos, hoy continuamos con nuestra escuela de formación teológica. Me gustaría hacerles una aclaración para las preguntas de al final. Si usted tiene sus preguntas, anótelas y que no se les olviden. Vamos a tener 4 preguntas habilitadas al final que estén relacionadas al tema. Si usted tiene una pregunta referente a otro tema, pues se puede responder en otro tiempo, cuando se acabe la sección de preguntas de la escuela. Vamos a responder entonces 4 preguntas. Si usted tiene dudas, va a alzar su mano, se le va a pasar el micrófono para efectos de orden y organización. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios: hacer todo decentemente y con orden. Así que vamos a empezar con nuestra escuela de formación teológica. Guarden sus preguntas para el final. Bien, en el pasado concilio estudiábamos lo que habían presentado nuestros hermanos del pasado ante un problema que había dividido la iglesia casi que en su totalidad: el monofisismo. Recordemos lo que era el monofisismo. Se decía que Jesucristo tenía una sola naturaleza, que no había un Jesús humano y un Jesús Dios, sino que era una mezcla de ambas cosas. Se había presentado defensa de la fe ante el nestorianismo también, que dividía a Jesucristo, que atacaba a la iglesia. El monofisismo seguía acechando y trataba de malinterpretar lo dicho por los hermanos en el concilio de Calcedonia, que estudiamos hace unos domingos. La iglesia estaba casi que dividida entre el monofisismo y las personas que profesaban la fe del concilio de Calcedonia. Todo esto afectaba a la unidad política del imperio, y poco a poco la asistencia a los concilios también era menor y era menos significativa. Había menos impacto en las decisiones que se tomaban en la iglesia reunida. Justiniano, como decíamos en la clase pasada, trataba de unificar el imperio, estaba tratando de condenar ciertos escritos nestorianos, pero con una tibieza bastante particular. Lo único que buscaba el emperador en todo esto era unificar la posición monofisista y la posición calcedoniana, la posición herética y la posición bíblica. Nada de estos intentos del emperador tuvo un efecto positivo. Los monofisistas seguían rechazando lo dicho en el concilio, y los occidentales que proclamaban la fe del concilio de Calcedonia seguían y empezaban a desconfiar del emperador por sus razones políticas, por sus razones doctrinales, que estaban más afianzadas a la política que a cualquier otra cosa. Entonces, tras el intento fallido de unión imperial, aparece un nuevo intento de unión con una doctrina llamada el monoenergismo. Monoenergismo. El monoenergismo fue una doctrina del siglo VII que afirmaba que Jesucristo tenía una sola energía o una sola actividad, a pesar de tener 2 naturalezas. Era una clase de fórmula para establecer un punto medio entre las personas del concilio de Calcedonia y los monofisistas, quienes afirmaban, por un lado, la doble naturaleza de Cristo, y por otro lado, los que afirmaban una sola naturaleza. Una vez más, quien trataba de promover esta fórmula del monoenergismo fue el emperador, quien en ese entonces se llamaba Heraclio, era Heraclio. Una vez más, la política hacía estragos en la iglesia, trataba de conciliar lo que no puede conciliarse, que es la fe. El emperador entonces vio el monoenergismo como una manera de hacer paz entre los calcedonianos y los monofisistas. Sin embargo, de forma muy rápida fue rechazada esta posición por la mayoría de pensadores y filósofos de la época. Por ejemplo, uno de los más grandes pensadores, Sofronio de Jerusalén, afirmó: si Cristo no opera según 2 energías, no confesamos las 2 naturalezas que Calcedonia enseñó. Entonces, cuando el monoenergismo fue criticado, el obispo Sergio I y el emperador Heraclio modificaron la fórmula. Dijeron, en lugar de que Cristo tenía una sola energía, dijeron que Cristo tenía una sola voluntad, a pesar de tener 2 naturalezas. Esta herejía, en lugar
de dos voluntades, una sola voluntad, se llama monotelismo, recibió ese nombre, monotelismo. Monofisismo son aquellos que niegan la doble naturaleza de Cristo, que hablan de una sola, que es una mezcla de ambas, y el monotelismo habla de la voluntad de Cristo. Monotelismo decía que Cristo tenía una sola voluntad en dos naturalezas. O sea, era un punto medio entre la herejía y entre la fe. Entonces, esta nueva fórmula doctrinal fue respaldada por quien en ese entonces era el obispo de Roma, el mal llamado Papa Honorio I. Esta carta de Honorio sería más tarde anatema en el concilio, porque el escrito fue declarado como herético. Hubo un edicto imperial que era de obligatorio cumplimiento, llamado ectesis, se llamaba el edicto. Este edicto imperial era lo que mencionábamos anteriormente. Hay una sola voluntad de Cristo. Todas las personas en el imperio estaban obligados a proclamar lo mismo que decía el edicto. Hay una sola voluntad en Cristo. Honorio apoyó en cartas privadas lo que decía el obispo de Constantinopla, una expresión que sonó muy monotelista, y es en la famosa carta de Honorio a Sergio, que dice: confesamos una sola voluntad del Señor Jesucristo. Honorio también decía: no debemos hablar de dos voluntades en Cristo. Entonces Honorio aprobó la idea de evitar el lenguaje de dos voluntades para no introducir, según él, dos principios contrarios en Jesucristo. Con eso, el emperador y quien era el obispo de Roma sostuvieron una forma clara de monotelismo, aunque se hizo pensando en evitar un error. Negar las dos voluntades de Cristo es un error doctrinal grave, en el que cayó quien era en ese entonces el obispo de la ciudad de Roma. El emperador fue sucedido por Constante II. Este hombre, defendiendo el edicto imperial, arrestó a ciertos obispos en la región, llamados Martín I y Máximo el Confesor, porque se oponieron a la fórmula teológica del edicto imperial, la fórmula monotelista que había difundido el imperio. Entonces ellos fueron arrestados y fueron exiliados y castigados por las autoridades imperiales. Máximo el Confesor fue mutilado, su lengua y su mano fue cortada en el año 662 por enseñar dos voluntades. Por otro lado, Martín I murió en el exilio por las condiciones miserables en que se encontraba. Estos martirios inclinaron la opinión teológica hacia la defensa de la doctrina diotelista. Entonces, si hablamos de monotelismo, hablamos de una sola voluntad. Si hablamos de diotelismo, hablamos de dos voluntades. El imperio demoró años siendo monotelista, demoró años persiguiendo con barbarie la verdad, demoró años censurando a aquellos que se negaran a acoger el edicto imperial. Luego llegó como emperador Constantino IV. Es aquí cuando la política entonces cambió. Constantino abandonó la hostilidad anticristiana de quien era su antecesor, buscó restaurar la unidad doctrinal con Roma y convocó al Tercer Concilio Universal en la ciudad de Constantinopla. El objetivo del emperador ya estaba claro y el objetivo era definitivo: resolver el tema del monotelismo. El Tercer Concilio de Constantinopla fue convocado el 7 de noviembre del año 680 en el Palacio Imperial de Constantinopla. Asistieron delegados de Roma, asistió el patriarca de la ciudad, asistió quien era el delegado monotelista de la ciudad de Antioquía y 174 obispos más según las actas. Se veía una asistencia reducida en los concilios que sin duda alguna mostraba la división que ya estaba presentando el imperio. El Tercer Concilio de Constantinopla cerró definitivamente el ciclo que había sido iniciado en el Concilio de Nicea. Confirmó la interpretación del Concilio de Calcedonia y marcó el final oficial del monotelismo en el imperio.
El tercer concilio de Constantinopla es considerado el último gran concilio cristológico. ¿Qué quiere decir cristológico? Que el tema central era Cristo y la doctrina que es enseñada en las Escrituras. Pasemos entonces, mis hermanos, a estudiar la doctrina de este concilio. Esto no sin antes preguntar entre los presentes quién o quiénes han podido memorizar el símbolo de Calcedonio. ¿Quiénes hicieron la tarea, en pocas palabras? Jairo, ¿puedes? El símbolo de que confesamos a un solo y a un mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, de dos naturalezas, inconfundible, inmutable, indivisible, Inseparables. La diferencia de naturaleza no se quitan con la unión, sino que La propiedad se conserva y ambas concuerdan en una sola persona y en una sola cosa. Muy bien, Jairo, te felicito. Entonces, con la ayuda del Señor, les seguimos animando a todos a que sigamos estudiando estas doctrinas que son claves, no solo en nuestra fe actual, sino que lo han sido en la fe cristiana durante todos y cada uno de los siglos. Bien, vamos a desarrollar 3 puntos en la escuela de hoy. El primer punto es la voluntad humana en Cristo. El segundo punto es la voluntad divina en Cristo. Y el tercer punto, vamos a ver cómo se relacionan estas dos voluntades. Entonces, empecemos con el primer punto. Hablemos de la voluntad humana en Cristo. Para hablar de voluntad, vamos a hacer una aclaración respecto a las escuelas pasadas. Vamos a hacer diferencia entre lo que es naturaleza y lo que es voluntad. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de algo que es. La naturaleza incluye capacidades, propiedades esenciales, intenciones. Por ejemplo, si decimos que Cristo posee una naturaleza humana y divina, decimos que Cristo como hombre tiene un cuerpo y un alma racional. Por otro lado, cuando hablamos de la voluntad, hablamos de la facultad que tiene un ser de elegir, querer y decidir. En otras palabras, la voluntad es la evidencia de usar la razón, de tener una conciencia. La voluntad pertenece a la naturaleza. Las decisiones pertenecen a la persona que actúa a través de esa naturaleza. En Cristo, como hay dos naturalezas, hay dos voluntades, divina y humana. Pero hay una sola persona, que es la fuente de la acción, que es la persona que obra, la persona que piensa, la persona que manda, sigue siendo la misma, sigue siendo Jesucristo, no hay un Cristo dividido. Entonces, para presentarlo de una forma más sencilla, podemos decir que la naturaleza abarca todas las capacidades del ser. La voluntad, por otro lado, es el querer y el elegir lo que nace de esa naturaleza. La voluntad es solo una de las capacidades de la naturaleza. Entonces vamos a ir a lo largo de las Sagradas Escrituras para analizar, estudiar y comprender los pasajes que nos hablan acerca de la voluntad humana en Cristo. Alguien que pueda leer para todos nosotros Juan capítulo 11, versículos del 33 al versículo 35. Juan 11 del 33 al 35. Vamos al 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. En el texto vemos entonces que los afectos reales son una parte de nuestro Señor. Quien es humano asume voluntades y afectos humanos. Cristo se estremece en espíritu, es similar a decir que Cristo se conmovió de forma muy profunda.
Tanto así que luego dice el texto que lloró. Estas emociones prueban que Cristo tenía afectos que eran verdaderamente humanos, que estaban gobernados por su uso de razón. La voluntad humana se movía con los afectos que Cristo tenía. Marcos 14, del 33 al 34, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Cristo expresa una fuerte angustia de carácter emocional, es una expresión de su humanidad, una expresión voluntaria de su humanidad. En Cristo la tristeza y la angustia no eran viciosas, sino movimientos naturales de una voluntad humana real. ¿Qué quiero decir con viciosas? Que no estaban movidas por el pecado, que no estaban movidas por el interés propio, estaban movidas por su naturaleza natural, por su naturaleza humana, que huye normalmente de la muerte, que siente miedo, que siente temor. Lucas 22:15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Este versículo de Lucas muestra un deseo humano que era verdadero en Cristo. Este deseo procede de un alma humana. Cristo no habla aquí como Dios, sino que habla como un hombre que desea. La única diferencia de los deseos de Cristo y los nuestros es que los suyos fueron en plena inocencia. No estaban motivados por ninguna clase de pecado. Cristo como ser humano tiene afectos y tiene una voluntad con deseos. Cristo como Dios ya conocía la forma en que tenía que morir, y ese conocimiento le lleva a desear el estar cerca de sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca? Alguien que lea para todos nosotros Juan capítulo 4, versículos 6 al 7. Juan capítulo 4, versículos del 6 al 7. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces, como ser humano, Cristo padecía fatiga, padecía de sufrimiento, de agotamiento propios de seres humanos. Cristo como hombre experimentó en su carne uno de los castigos, todos y cada uno de los castigos por el pecado, sin estar bajo él. Recordemos lo que dice Dios a Adán: con sudor de tu rostro comerás del pan. Cristo estaba experimentando fatiga, estaba experimentando todas y cada una de las consecuencias del pecado en su naturaleza humana, sin estar bajo pecado. Experimentaba las consecuencias del pecado por cuanto era hombre, no por cuanto estuviera contaminado por él. Cristo asume las necesidades físicas para afrontarlas sin ninguna clase de vicio, sin ninguna clase de corrupción o sin ninguna clase de pecado. Cristo, en el texto que leíamos, tiene una voluntad humana que muestra necesidad, que muestra cansancio y que muestra deseo. Si Cristo no asume todas y cada una de nuestras necesidades, no hablaríamos de un Cristo que nos represente bien. Él tenía que sufrir desde el agotamiento físico y natural, desde el hambre, desde la fatiga, hasta la muerte. Todo esto fue verdaderamente padecido en su carne, no en apariencia. Fue literalmente que Cristo padeció las consecuencias del pecado por nosotros sin estar bajo el pecado. Cristo como humano sufría fatiga, agotamiento, pero también tomaba decisiones humanas. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El evangelista muestra el desarrollo personal, el desarrollo integral de Jesús como un ser humano real. Tenía un desarrollo intelectual, un desarrollo social y un desarrollo espiritual. Desde el punto de vista de su deidad, él sabía todo, pero desde su humanidad, él aumentó en sabiduría como lo hacemos nosotros. No solo asumió un cuerpo, sino que asumió un alma racional, y de esa forma es que él crecía en sabiduría. Crecer en sabiduría implica un intelecto humano que toma decisiones, que razona, y por tanto una voluntad que decide.
Alguien que lea para nosotros Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El texto de Mateo nos muestra una voluntad humana distinta a la divina, con una repugnancia natural ante la muerte, una voluntad humana que tenía capacidad de elegir y capacidad de querer. Cristo distingue su voluntad humana al retroceder naturalmente ante la muerte. Esta voluntad humana que hemos visto no estaba separada del Hijo, de la persona del Hijo. Recordemos lo que decía el Concilio de Calcedonia, que estudiábamos en clases pasadas. Cada naturaleza obra lo que es propio de ellas. El Hijo entonces tenía como un hombre una voluntad como muestra de su naturaleza. Una voluntad que deseaba, una voluntad que quería, que tomaba decisiones y se conmovía ante los demás. Cristo, como uno de nosotros, se sometió a todos y a cada uno de los aspectos de la naturaleza humana, pero en perfecta inocencia. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado virginalmente. No hubo en Él ninguna clase de contaminación propia del ser humano. Bien, ya que hablamos de la voluntad humana de Cristo, decíamos que Él tiene afectos, decíamos que Él sentía, que Él sufría, que Él tenía agotamiento, hambre y todas las cosas que nosotros experimentamos. Vamos a hablar de la voluntad divina en Cristo, que es nuestro segundo punto. Voluntad divina en Cristo. Entonces, cuando hablamos del Hijo, quien es Dios, el Hijo se encarnó. El Verbo se hizo carne, dice Juan 1:14. Entonces la persona asumió una carne, el Verbo se hizo carne. El concilio dice en una de sus actas: si negamos la voluntad divina en Cristo, negamos la naturaleza divina del Verbo. Entonces, si el Hijo es Dios, si nos apoyamos en lo dicho ya en los concilios anteriores, es evidente que aquel que es Dios posee una voluntad divina. No hay fusión de voluntades, como decían los monotelistas o los monoenergistas. Alguien que lea, por favor, para todos nosotros, Juan capítulo 10, versículos del 17 al versículo 18. Juan 10, del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, la resurrección de Cristo es una evidencia de la voluntad divina que Él tenía. ¿Puede acaso un ser humano natural tomar su vida luego de morir? No. De hecho, la resurrección de nuestro Señor evidencia que en Dios, en la Trinidad, hay una sola voluntad. El Padre, en Hechos 2:32, nos dice que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El Padre es entonces quien planea la resurrección de Cristo. Cristo es quien toma su vida y el Espíritu Santo, se nos dice en Romanos 8:11, leo textualmente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, la resurrección es una muestra y una evidencia también que Cristo toma su vida, no de una forma unilateral, sino que la toma como Dios, de la misma voluntad que tiene el Padre, de la misma voluntad que tiene el Hijo y de la misma voluntad que tiene el Santo Espíritu de Dios. La voluntad de Cristo es divina por cuanto no se opone a la Trinidad. No actúa aislado, sino que actúa en conjunto con lo que hace el Padre y lo que hace el Espíritu Santo. Es crucial entonces, si afirmamos que Cristo es Dios, que afirmemos su voluntad divina. Su naturaleza es del mismo rango que la del Padre y es una voluntad perfecta y es una voluntad propia de quien es Dios. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí se evidencia que el querer de Cristo es propio de Dios. Él mismo se compara con quien es el Padre, que también es, y con la persona del Padre, quien también es Dios. No es posible que algo que Él quiera no se cumpla. El hacer vivir a lo que ya está muerto solo es posible para quien es Dios.
Si Cristo se atribuye una obra propia de Dios como es el dominio de la vida, es porque sin duda Él es Dios con una voluntad divina, siendo idéntica a la del Padre. Máximo el Confesor, uno de los principales ponentes en el concilio, afirmó: la voluntad divina del Logos es impasible y eterna, distinta de la voluntad humana que Él asumió. Entonces no hay una sola energía, no hay una sola voluntad, puesto que si así fuera, nos veríamos negando la humanidad o negando la divinidad en su plenitud, como lo hacían los monotelistas y los monoenergistas. La diferencia entre naturalezas es notoria y es evidenciada por el mismo Cristo en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El propósito de Cristo no era obedecer lo que la humanidad requería, sino a la voluntad del que le envió. Esto es claro y es evidente porque la voluntad del Hijo y del Padre están de acuerdo, no hay competencia en estas voluntades, sino hay una plena voluntad de Dios. Cristo solo dice en este pasaje que su propósito es cumplir la voluntad divina, no obrar de otra manera, no es ir en pos de otro plan, sino en pos del plan divino, que Él como Dios también maneja. Quien es Dios, obra como Dios. Cristo obra como Dios. Recordemos uno de los famosos pasajes que estudiamos en el Concilio de Nicea acerca de Cristo y su rol en la creación, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Un simple hombre crea? No. Solo Cristo es la razón, fundamento y a su vez el autor de todo lo que hay. Sea lo que vemos o sea lo que no vemos. Mediante su voluntad, Él sostiene todo lo creado. Y aún así, siendo Dios, asumió una naturaleza semejante a la nuestra para lograr lo que nosotros no podíamos hacer, asemejarnos a Él. El Creador y la razón de todo, cuya voluntad es divina, trató con las dificultades propias de los hombres, pero sin dejar de ser tan divino, tan Dios como lo era antes. Entonces no hay cambio, no hay fusión. Cada naturaleza obra lo que es propio de cada una en comunión perfecta. Cristo sigue siendo Dios, asumiendo una naturaleza humana con voluntades propias. Cristo tiene una voluntad divina, natural, eterna, todopoderosa y consubstancial al Padre. Y una voluntad humana natural, creada y obediente. No se mezclan, no se confunden ni se contraponen. Ambas pertenecen a la única persona de Cristo. El concilio también cita el Tomus ad Flavianum, que fue expuesto en el concilio de Éfeso. Lo cita de hecho varias veces, que fue una carta escrita por León el Grande. Dice textualmente: cada naturaleza actúa lo propio de ella. La divinidad resplandece en los milagros y la humanidad en los sufrimientos. Entonces el resplandecimiento del Hijo no se opaca por la naturaleza humana. La encarnación no hizo al Hijo menos Hijo, no lo hizo menos Dios. Él sigue siendo Dios con su respectiva voluntad divina. Entonces, ya que vimos la voluntad humana de Cristo, ya que vimos su voluntad divina, cómo Él toma la vida, cómo Él la quita, cómo Él la da, cómo Él crea, cómo Él hace irrevocablemente, vamos a ver cómo se relacionan estas dos voluntades. ¿Cómo se relacionan estas dos voluntades? Lo que podemos decir es que la voluntad humana está subordinada a la divina. Vamos a tratar de explicar este tema con la mayor cautela y con el mayor cuidado posible, puesto que no hablamos de un simple hombre, sino que hablamos de la persona del Hijo, quien es Dios. Podemos decir entonces lo siguiente: Cristo se somete al Padre según la voluntad humana, no según la esencia divina. ¿Por qué? Porque la voluntad divina es idéntica y es igual a la del Padre. La voluntad humana del Hijo obedece filialmente al Padre como el nuevo Adán. Filialmente quiere decir en una relación de padre e hijo, en su humanidad, no en su divinidad. Y el Hijo no es menos hijo por someterse
a la voluntad divina. ¿Por qué? Esa voluntad es propia de Él, no es diferente. Cristo se somete al Padre en su naturaleza humana, como verdadero hombre perfecto, manifestando una obediencia filial que no implica que su divinidad fuera inferior a la del Padre. Debemos guardarnos de ciertos errores. Cuando escuchemos que la voluntad del Hijo es inferior a la del Padre, que Cristo está subordinado eternamente al Padre, o que el Hijo está subordinado en divinidad, debemos automáticamente reconocer que lo que se afirma es una herejía. La subordinación ocurre no entre la naturaleza divina, no dentro de la Trinidad, sino en la voluntad de Cristo, la voluntad humana, subordinándose libremente a la voluntad divina que Él mismo posee como Dios. Recordemos lo que decía Lucas capítulo 22, versículo 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad puede leerse como la voluntad humana. La tuya es leída como la voluntad divina, que es la misma voluntad del Padre y es la misma voluntad del Hijo. No hay oposición moral, como si Cristo estuviese preguntándose si obedece a la carne, como si su carne fuera pecaminosa, o si obedece a la voluntad de Dios. No hay oposición moral, sino que hay una subordinación libre de la humanidad, no de la divinidad. Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese texto fue citado explícitamente contra el monoteísmo. Dicen textualmente, si Cristo no tuviera voluntad humana, este texto sería imposible de leer. El descender del cielo afirma la voluntad divina. El no hacer mi voluntad se entiende económicamente según la carne. ¿Qué quiere decir económicamente? Se refiere al rol que Cristo asume cuando se encarna. La sumisión debe entenderse desde la naturaleza humana y no desde la persona del Logos, que es eterno, que es consustancial al Padre, que es Dios de Dios y que es luz de luz. Alguien que lea para nosotros Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo entra al mundo como hombre, obediente como hombre, sin dejar a un lado su divinidad que habita en la misma persona. La obediencia de Cristo presupone una voluntad humana real, que al ser real está al mismo tiempo subordinada al designio divino, a su misma voluntad. Cristo subordina su humanidad a la misma voluntad divina que Él posee. Hebreos 5:8, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, como segunda persona de la Trinidad, Él aprendió obediencia según la carne. Esto es evidente, puesto que Dios, al ser todo sapiente, Dios no aprende. Cristo no deja de ser Dios, no pierde atributos divinos, sino que Él decide no ejercerlos ni siempre, ni plenamente según su misión redentora, actuando verdaderamente como hombre. No significa que Cristo dejó de ser omnisciente, omnipotente o eterno, que la divinidad fue apagada, que al Hijo se subordinó en el ser al Padre. No se dice tampoco que hubo una mezcla o que hubo una división. Se dice que Cristo, siendo Dios, decide no ejercer siempre sus atributos divinos, sino vivir y actuar conforme a su naturaleza humana, sostenido por el Espíritu para cumplir la obediencia que se pedía del Mesías. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo ya posee gloria, pero Él pide que esa manifestación sea plena luego de su misión. Que la persona del Verbo se haya encarnado, que haya sido voluntariamente humillado según la carne, no quiere decir que haya dejado a un lado sus atributos divinos. Cristo en su misión mesiánica seguía siendo en forma de Dios, seguía manteniendo la divinidad plena, pero decidiendo de momento no ejercerla de forma continua. Es que este es el sentido en que Cristo somete su voluntad humana a la voluntad divina.
haciendo todo en pos del plan eterno para salvación. Este es el verdadero sentido en que Él subordina su voluntad humana a la divina, haciendo todo para el plan eterno de salvación. El despojarse no significa que Cristo se vació de divinidad, sino que se abstuvo por un tiempo de manifestar su gloria. Aunque el Hijo de Dios se hizo hombre, nunca dejó de gobernar el universo. Al mismo tiempo que Cristo mantenía todo lo creado por nuestra salvación, se humillaba a nuestro estado para cumplir su labor. ¿No es esto incomprensible acaso? ¿No es indescriptible? Dios asumió la debilidad del hombre para perfeccionarla y para hacer un sacrificio agradable. El Señor nos ayude a descansar en el misterio de la encarnación, porque eso no deja de ser un misterio, y que nuestros ojos estén siempre puestos en su perfecta obra antes que en la nuestra. Oremos. Señor, gracias porque cumpliste lo que nosotros no podíamos cumplir. Porque en tu misión no dejaste de ser Dios, porque en tu misión no dejaste de humillarte por nosotros. Gracias, Señor, por sufrir todos y cada uno de los padecimientos de la carne por nosotros. Ayúdanos para vivir conforme a ti y que no busquemos nada más aparte de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.